Hola, nosotros somos de la Universidad de Oriente, Campus Coatzacoalcos, de la licenciatura de Enfermería del primer grado Grupo D, y mi equipo está conformado por Beira, Brenda, Miguel y su servidora Blanca. Nosotros vamos a hablarles sobre las células de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un fluido que circula por el cuerpo. Igual se le considera un tejido conectivo o conjuntivo, el mismo de la grasa, el cartílago, los huesos y el sistema linfático. Pero ¿cuál es la función de la sangre? Es dar sostén e integración al organismo. Obviamente, la sangre no sostiene a nuestro cuerpo como los huesos, pero esta es la clave para mantener en comunicación permanente. Su función también es la de transportar oxígeno desde los pulmones hacia las células. Así como les lleva oxígeno, recoge dióxido de carbono y otras sustancias de desechos. También les lleva nutrientes, hormonas, enzimas y sustancias reguladoras. Cuando algún virus o una bacteria o algún u otro patógeno entra a nuestro cuerpo, se activa lo que es nuestro sistema inmune, que vendrían siendo los leucocitos, glóbulos blancos. La sangre también se encarga de la coagulación y cicatrización de las heridas. Igual regula nuestra temperatura corporal y el pH. Esto se divide en dos fases, fase líquida y fase sólida. La fase líquida es 90% plasma y el otro 10% es hormonas, proteínas, glucosa, calcio y anticuerpos. La fase sólida es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos son los leucocitos, que es nuestro sistema inmune, encargado de detectar y destruir agentes infecciosos. Los glóbulos rojos son conocidos como eritrocitos, que son los que se encargan de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Las plaquetas, conocidas como trombocitos, son los que se encargan de la cicatrización y coagulación de las heridas. Cuando nosotros tenemos alguna herida, lo que hace es poner como un tapón y todos los glóbulos rojos se impregnan en este tapón, así evitando que la herida sea más grande y evitando que sigamos sangrando. Entonces es donde se da el proceso de que nos sale una costra. Aquí es la cicatrización. Y eso sería todo de cómo funciona y cuál y qué es la sangre y cómo se transporta. Hablaremos sobre el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de la sangre. El plasma se encuentra suspendido en las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Este está formado por un 90% de agua, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que velan por el buen funcionamiento del organismo, entre las que destacan las siguientes: las inmunoglobulinas. Estas son las defensas que nos protegen de las infecciones. Los factores de coagulación. Estos son los responsables, junto con las plaquetas, de detener el sangrado cuando nos herimos o nos hacemos una cortada. La albulina. Esta es una proteína que transporta hormonas y fármacos y esto lo lleva hasta los tejidos. De los 5 litros de sangre de una persona de 70 kilos, unos 3 litros son de plasma. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son células sanguíneas. Estas se forman en la médula ósea. Es un tejido similar a una esponja en sus huesos. Las plaquetas juegan un papel muy importante en la coagulación de la sangre. Estas normalmente, cuando uno de sus vasos sanguíneos se rompe, comienzan a sangrar. Las plaquetas se coagularán, o sea que estas se agruparán
para tapar la lesión en el vaso sanguíneo y detener el sangrado. El proceso de agregación plaquetaria se desarrolla en dos secuencias. En primer lugar, se desarrolla mediante la adhesión de la plaqueta a la superficie vascular lesionada, subendotelio, y posteriormente mediante la activación plaquetaria, cuyo resultado final consiste en la formación de un entramado de plaquetas y cadenas de fibrógeno que forman un trombo. Hola, hoy les voy a hablar de los elementos formes. Vamos a comenzar con los eritrocitos. También llamados hematíes o glóbulos rojos, tienen forma bicóncava de 7.5 micrómetros de diámetro, que parecen unas pastillitas. Las proteínas que ayudan con la forma de los eritrocitos son la espectrina y la actina. Los eritrocitos transportan el dióxido de carbono y el oxígeno. Su forma es ideal, ya que las hace más flexibles en el intercambio gaseoso para así poder moverse entre los capilares más finitos. También existe la hemoglobina. La hemoglobina es la responsable de darle el color a los glóbulos rojos y de unir el oxígeno con el dióxido de carbono, y consta de 4 cadenas polipeptídicas. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, a diferencia de los eritrocitos, estos no funcionan dentro del torrente sanguíneo, pero se utilizan para desplazarse. Más que nada, estos son como los soldados del sistema inmune, encargados de detectar y destruir a los agentes infecciosos. Se clasifican en dos grupos: los granulocitos, estos tienen gránulos específicos en su citoplasma, y los agranulocitos, estos carecen de gránulos específicos. También existen diferentes tipos dentro de estas dos clasificaciones, en las cuales los granulocitos se consideran los tipos que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y en los agranulocitos se consideran los linfocitos y los monocitos. En este caso, los neutrófilos son el tipo más común de los glóbulos blancos. Defienden al cuerpo de las infecciones bacterianas y micóticas. Cuando menos neutrófilos tenemos en el cuerpo, este se vuelve más débil y tiende a enfermarse más rápido. Se producen en la médula ósea y son liberados en el torrente sanguíneo. Tienen 3 métodos de atacar directamente a los microorganismos, los cuales son fagocitosis, liberación de agentes antimicrobianos solubles, desgranulación y la generación de trampas extracelulares de neutrófilos. Los eosinófilos son células redondas. Su membrana celular tiene receptores. Es de los menos presentes en la sangre. Miden de 10 a 14 micrómetros y su núcleo es bilobulado. Se producen en la médula ósea. Las funciones principales de los eosinófilos es que desgranulan su proteína básica en la superficie de los parásitos, ayudando a destruirlos, al igual que liberan sustancias que desactivan los iniciadores farmacológicos y ayudan a eliminar los complejos antígenos anticuerpo. Los basófilos, estas son células redondas, cuando están en suspensión, pero pueden ser pleomorfas. Esto quiere decir que presenta diversas formas durante su migración a través del tejido conjuntivo. Estas células miden de 8 a 10 micrómetros. Su núcleo es en forma de S, que esta forma puede esconderse con los gránulos grandes específicos que se encuentran en el citoplasma. Las funciones principales de los basófilos es que tienen receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad y liberan histamina, que esto causa una vasodilatación y aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos. Los monocitos son las células más grandes de la sangre, miden de 12 a 15 micrómetros y constituyen del 3 al 8% de la población de los leucocitos. Los núcleos son grandes, acéntricos, en forma de riñón o hendidura. Su citoplasma es gris azuloso y tienen múltiples gránulos azurófilos. Solo permanecen en la circulación unos cuantos días. A continuación migran a través del endotelio de vénulas y capilares al tejido conjuntivo, en donde se diferencian en macrófagos. Las principales funciones de los macrófagos es que fagocitan y destruyen células muertas y agónicas. También producen citocinas que activan la reacción inflamatoria y la proliferación y maduración de otras células.
Y por último, destruyen. La destrucción ocurre cuando están dentro de los fagosomas, tanto por digestión enzimática como por la formación del superóxido. ¿Qué son los linfocitos? Son un tipo de glóbulos blancos encargados de darle defensas al sistema inmunitario. Su trabajo principal es el de eliminar todas las impurezas del sistema sanguíneo, evitando así que virus, bacterias, infecciones, alergia invadan el organismo. Esta célula mide entre 7 y 8 milímetros y es entre el 20 y 40% de los glóbulos blancos que habitan en el cuerpo sanguíneo. Viven en la médula ósea y es aquí donde se da todo el proceso químico para eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. Igual se encargan de procesar lo que es bueno para el sistema inmunológico y eliminar lo que no. Existen 3 tipos de linfocitos: células B, células T y asesinos naturales, abreviadas en sus siglas en inglés como NK. La chamba principal de estos 3 tipos de linfocitos es el de realizar y producir anticuerpos para defender al sistema inmunológico. Los linfocitos B, esta célula crea anticuerpos y proteínas para reconocer a los antígenos y adherirse a ellos, formando anticuerpos. Una vez que esta célula haya detectado a la sustancia extraña, esta forma distintas células plasmáticas que crean los anticuerpos. La principal función de las células B es la de producir anticuerpos contra sustancias extrañas. Los linfocitos T, estos se encargan de recordar y de reconocer y de responder a la presencia de antígenos, colaborando así de 2 maneras distintas en el sistema inmune. También su función es la de atacar a las células afectadas por los gérmenes directamente. Igual elimina naturalmente a las células cancerosas. Las células asesinas NK se dedican a matar los invasores del cuerpo. Los niveles normales de linfocitos es de 1500 y 400 células por microlitro de sangre. Como ven, estas células tienen un papel muy importante en el cuidado de nuestro. Hola, hablaremos sobre las células natural killer, también llamadas o traducidas al español como asesinas naturales y abreviadas como NK. Estas representan junto con los linfocitos B y T un tercer tipo de linfocitos. A diferencia de los otros dos, estas células se consideran como parte del sistema inmune, ya que ejercen sus funciones de una manera inmediata y natural. Esto sin la necesidad de un proceso de aprendizaje previo. Estas células provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos, especialmente en el brazo. Estas se caracterizan morfológicamente por ser mayoritariamente linfocitos grandes con gránulos citoplásmicos. Bien, hablaremos de las funciones de las células natural killer, que son las siguientes, o al menos las principales. Una es la identificación y destrucción de las células anormales. Esto se le llama función citotóxica. Bien, las células NK se definen principalmente por la capacidad de destruir una variedad de células anormales, como por ejemplo células transformadas por virus o tumores. Esta propiedad se le llama citotoxicidad celular. Se distinguen 2 tipos de citotoxicidad celular, una que está dada de una forma natural y otras que está medida por los anticuerpos. Esto quiere decir que por una parte las células NK o las células natural killer pueden reconocer de una forma innata alteraciones en las células y activarse con el fin de destruirla. Por otra parte, estas células son capaces de reconocer y matar células cubiertas por anticuerpos, o mejor dicho, o de otra manera, células marcadas como dañinas con el fin de atacarlas. Esto se debe a que las células NK se activan y liberan sustancias que se encuentran al interior de sus gránulos como perfominas, que van a formar poros en las membranas celular.
y enzimas que estas van a inducir la muerte de las células alteradas. Otra función es la producción de citoquinas. Esto se le llama función secretadora. Además de la acción citotóxica, las células NK al activarse tienen la capacidad de secretar diversos tipos de citoquinas, como por ejemplo el factor necrosis tumoral alfa, o también tenemos el interferón gamma o el factor de estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Estos son de gran importancia en la proliferación y diferenciación y la activación de otras células, y también como en la regularización de una respuesta inmunitaria. Esto, así pues, como resumen, podemos decir que las células NK o las células natural killer son cruciales en la defensa de tipo innato frente a virus o tumores, también como en la regularización de una respuesta inmune. Voy a hablarles sobre la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso mediante el cual se producen los elementos formes de la sangre. Hematopoiesis prenatal. Antes del nacimiento, la hematopoiesis se subdivide en 4 fases: la mesoblástica, la hepática, la esplénica y la mieloide. La mesoblástica inicia 2 semanas después de la concepción. La hepática inicia en la 6ª semana de gestación. La esplénica se inicia en el 2º trimestre. La mieloide inicia con el 2º trimestre. Conforme su desarrollo, la médula asume un sitio cada vez mayor. La hematopoiesis postnatal es casi exclusiva de la médula ósea, y aunque el hígado y el vaso no son activos después del nacimiento, pueden formar nuevas células si así se quiere. Células madre progenitoras y precursoras. Las células madre progenitoras son unipotenciales, lo que quiere decir que forman una sola línea celular. La célula madre precursora es la que proviene de las células progenitoras y no son capaces de renovarse por sí mismas. Todas las células sanguíneas provienen de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, que constituyen el 0,1% de la población celular. Pueden experimentar división, lo que da origen a células madre pluripotenciales y 2 tipos de células madres multipotenciales, que son células formadoras de unidades de linfocitos, células formadoras de unidades de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos.